Saludos. Proyecto de vinculación. Tema general: garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Tema: estafas, fraudes y extorsiones informáticas. Introducción. En pleno siglo XXI podemos encontrar a la gran mayoría de personas conectadas a un dispositivo mismo que nos ha facilitado la vida. Ahora es posible, sin salir de casa, trabajar, pedir comida, realizar pagos, recibir clases de cualquier índole y pues lamentablemente también podemos ser víctimas de hurto. Esto, ya que todo ha ido avanzando a pasos agigantados y personas que desean utilizarlo de mala manera, pues también han encontrado en la tecnología una gran ayuda para salirse con la suya. Al presente, en nuestra Constitución, para este tipo de delitos existe una sanción según el tipo del acto que se cometió. Pero, en estricto sentido, estas normas no regulan los delitos informáticos. Es por esto que los delincuentes hacen de las suyas, ya que no están siendo vigilados por las autoridades y buscan nuevas estrategias para poder seguir con su actividad ilícita. Estafas, fraudes y hasta extorsiones se pueden ver a diario en la World Wide Web. Muchas veces por la ignorancia de las personas y otras tantas por la necesidad de las mismas, ya que es aquí que los hackers o personas con un poco más de experiencia se aprovechan de las personas para poder hacer de las suyas, sin los experimentados ladrones tener la necesidad de salir de su casa e incluso sin la necesidad de estos encontrarse en un mismo territorio. Pueden tranquilamente beneficiarse tras engaños a los usuarios de Internet. Estafa. El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal señala que comete un delito de estafa aquella persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para otra, mediante la simulación de hechos falsos u ocultamiento de actos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que se efectúe un acto que perjudique su patrimonio o el de terceros. Recibe pena privativa de libertad de 5 a 7 años quien, número 1, defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ésta sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario. 2. Defraude a través del uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Entregue certificación falsa sobre operaciones o inversiones que efectúen una persona jurídica. 4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor. Fraude. Artículo 190. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando y modificando el funcionamiento de redes electrónicas y programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con una utilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves de secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. En el fraude
Con lo que respecta al artículo 190, es donde las personas dedicadas a estos actos ilícitos muchas veces se salen con las suyas o se benefician, ya que son los usuarios quienes usualmente entregan por voluntad propia su dinero o sus datos personales, obviamente tras engaños, pero somos nosotros que al ver una oportunidad, muchas veces caemos en tentación y accedemos a entregar dinero o datos solicitados. Extorsión. En el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal señala, la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a efectuar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, comete el delito de extorsión, recibe una pena de 3 a 5 años. Además, recibe una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, de acuerdo a las siguientes circunstancias. 1. Si la víctima es una persona menor de 18 años, mayor de 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o alguien que padezca enfermedades que comprometan su vida. 2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar, o con una persona de confianza o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. 3. Si el consentimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual puede derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Si comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad. Y 5, si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Derechos digitales en Ecuador. Derecho 66 de la Carta Magna. Se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a la integridad personal que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En el Registro Oficial Suplemento número 459 de 26 de mayo de 2021 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Políticas públicas para proteger los ciberespacios. El gobierno ecuatoriano, con los esfuerzos para proteger a la ciudadanía frente a estas amenazas cibernéticas, empezaron en el 2019 con una creación de un plan para el manejo de crisis y junto con él el Ministerio de Telecomunicaciones inició la consultoría para la elaboración de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Este plan tiene como objetivo contribuir de manera directa al desarrollo social, económico y humano del país, así como la creación de una confianza digital fundamental para favorecer el intercambio de información y, en consecuencia, de bienes y servicios en línea, fortaleciendo el compromiso del Estado con la ciberseguridad. Se debe cuidar estafas mediante llamadas telefónicas, supuestamente una actualización de datos que solicitan personas que se hacen pasar especialmente por identidades bancarias. Confirmación de préstamos preaprobados posterior a la transferencia a cuentas extrañas o personas naturales. Acceso a sitios web idénticos a los verdaderos. Artículos con precios extremadamente o ilógicamente baratos. Daño económico. Se podría llegar a afectar totalmente el patrimonio de una persona, familia o empresa. Afectación de datos empresariales o personales. A pesar de tener antivirus o sistemas que puedan cuidar las empresas, los hackers siempre intentan hacer de las suyas y podrían tomar el nombre de la empresa y sus bancos de datos para poder empezar a extorsionar a sus clientes. Daño psicológico. El efecto en las víctimas jamás será medido por los delincuentes, pero podrían llegar a tener un gran efecto psicológico, como lo es el estrés postraumático, cambios en la personalidad, entre otros. Ecuador eficiente y seguro y ciberseguro. En el segmento denominado Ecuador eficiente y ciberseguro, el gobierno plantea 6 puntos claves. Digitalizar
El 80% de los trámites del gobierno central para el 2021 hasta fines del 2019 estarán en línea 1.230, es decir, el 30% de los trámites, y para el 2021, 3.280 trámites. Crear un sistema de autenticación de identidad digital para realizar la identificación de personas de forma remota a través de sistemas biométricos. Una estrategia nacional de ciberseguridad con un plan para manejo de crisis, un centro de operaciones de ciberseguridad y un equipo de respuestas para incidentes. En cuanto a la protección de datos personales, se establecerá una guía para implementar en los portales web del Ejecutivo. Además, se generará una política de datos abiertos para impulsar los negocios, la transparencia, participación y prevenir la corrupción. Sistema informático de emisión de pasaporte electrónico que permita la identificación biométrica por huellas dactilares y rostros de los ciudadanos. Conclusiones. La seguridad de la información no solo debe entenderse como un conjunto de elementos técnicos y físicos, sino como un proceso cultural de personas y organizaciones. El phishing representa una enorme amenaza para la seguridad de la red y la privacidad personal. Por lo tanto, mejorar el nivel de seguridad de la red y prevenir el phishing es un tema de gran preocupación de la sociedad y el Estado. Cualquiera puede ser víctima de ciberataque. Los ciudadanos en Ecuador no son conscientes de lo peligroso que es el ciberhackeo. No lo toman tan en serio como debería. Solo respetan algunas medidas para protegerse, pero casi siempre no son suficientes. Concluimos que el Estado ecuatoriano adopte medidas preventivas como política pública propias para evitar que este tipo de delitos vayan incrementándose. Definitivamente no podemos quedarnos en la antigüedad. Quienes debemos cuidarnos somos nosotros mismos. Estar alertas, no caer en tentación y ser lo suficientemente perspicaces al momento de otorgar datos personales. Por parte del Estado ecuatoriano, se deberían dar muchas más charlas explicativas y prevención para no caer en manos de los delincuentes cibernéticos. Muchas gracias.